día de frontera. Y de vuelta a la Panamericana. Buenos días a todos. Ayer hemos tenido un día Agotador. bastante agotador. Sí. Y hoy hicimos noche bien cerquita de la frontera, estaremos a una hora o algo así. Pero antes de cruzar a Colombia, esperamos que vamos a cruzar hoy, antes de eso vamos a hacer una parada en un sitio bien curioso que va a ser nuestra última parada aquí en Ecuador. Luego nos despediremos de Ecuador, por supuesto, que nos da mucha pena irnos, pero hay que llegar al siguiente país. $1. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazú. Llevamos 2 años viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Hola. Buenos días. ¿Un eje, no? Sí, solo un eje. Gracias. Andiamo. Esta carretera a la frontera es la jungla, ¿eh? Terrible. Nunca en todo Ecuador hemos visto adelantamientos tan extremos de gente loca. O sea, mal, muy mal. Y vamos a 40. El Banco Pichincha patrocina todo el Ecuador, ¿eh? Sí. De poder. Ojo que hay obras. Llegamos a Tulcán y nos vamos a ver su famosísimo cementerio, lleno de esculturas hechas en setos, ¿verdad? Sí, la segunda Arizona. generación ya de... Gracias por cortar aquí el baño. Yo estoy levantándose del baño. La segunda generación de... Jardineros, no son jardineros, son escultores en plantas. Escultores no en sé cómo se plantas. llamaría eso. Sí. Sí. Es una parada muy rápida porque se nos ha ido el tiempo detrás de los camiones en la carretera. Hemos tardado un montón en llegar aquí y no queremos cruzar tarde la frontera porque tenemos un montón de cosas que hacer, no solo en la frontera, sino justo después de cruzar la frontera. ¡Cuántos colores! Impresionantes obras de arte en los setos, son arizónicas. ¡Wow! Raro, ¿eh? Visitar un cementerio. Sí, es extraño. Sigue por aquí. Sí. Qué bonito. Impresionante, ¿eh? Bueno, esto es una parada rápida, pero merece mucho la pena. Wow, es una complejidad en estos trabajos. ¿Alguna vez habías visto un cementerio que tiene nombres en las calles? No, realmente. Sí. Es precioso. Y eso es raro de un cementerio, ¿no? No es como el lugar donde dices, es precioso. Sí. Parece que este es nuestro punto final de Ecuador y vaya lugar para poner el punto y final, ¿eh? Absolutamente alucinante a toda la variedad que hemos visto en este país tan chiquitito, pero tan increíblemente rico en diversidad.
¿Qué te ha parecido Ecuador, Jose? Me encantó. Aunque pasamos muy rápido por aquí, pero es un sitio donde tengo ganas de volver para ver la costa de este país, por lo menos, ¿no? Nos hemos dejado súper pendiente conocer la costa y Galápagos, pero eso quedará para el próximo viaje. Sí. Y de momento, poder ver el contraste, la selva de Ecuador, a mí me ha encantado muchísimo. Hemos vuelto al verde, pero ayer hemos pasado por un valle súper caliente, súper caloroso, que era un secarral. La zona más desértica Sí. que hemos visto en Ecuador, pero los volcanes, el poder conocer el loop ese que hicimos por las comunidades indígenas fue tan auténtico y hemos podido captar la esencia un poco de cómo vive la gente de aquí. Cada viaje tiene sus cositas y solo nos queda agradecer haber podido conocer este increíble país y agradecer a todos vosotros que nos habéis apoyado desde ahí y que ojalá nos sigáis apoyando en el resto del viaje, que hoy cruzamos a Colombia y empiezan nuevas aventuras. Y venid con nosotros. Rumbo a la frontera. Hemos pasado por Ecuador durante las vacaciones escolares aquí en Ecuador. Con algunas, ¿no? Porque esto, cada Sí, sitio tiene menos suyo, la sí. costa, ¿no? Pero vacaciones escolares del hemisferio norte. Y nos ha sorprendido mucho que en un montón de lugares ahí muy turísticos había muy poca gente. Y hablando con la gente de los lugares nos han dicho que es que muchísima gente de Ecuador se va de vacaciones fuera de Ecuador. Y nos quedamos muy sorprendidos porque es verdad que es un país pequeño y me imagino que si ya has ido a muchos de los lugares pues es normal irse a otros lugares, pero esperamos que con algunos de nuestros vídeos hayáis podido ver gente de Ecuador, que tenéis un país tan bonito que a veces merece la pena quedarse cerquita para conocer lo que tenéis al lado y lo que se tiene al lado. Y nos lo decimos a nosotros mismos también, que hay muchas zonas aún que no conocemos de España y Portugal, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que queremos ir siempre a ver lo que está muy lejos y tenemos cosas muy bonitas cerquita. Así que... ¿a ti te gusta Ecuador, Nachito? Yo siempre que empezamos a acercarnos a una frontera en Sudamérica me empiezo a poner nerviosa. Y en Europa solo no, porque no te paran. Ay, de verdad, es que es tan aleatorio siempre y es tan imprevisible lo que puede suceder en las fronteras y nos han pasado ya tantas cosas y muchas que no controlamos, o sea, que no depende de que hayamos hecho todo bien o no, que también, pero muchas cosas tipo, oh no, el funcionario de tal frontera de aquel país no nos dio la salida del vehículo y ahora nos dan problemas en esta frontera. Ay, así que qué estrés, de verdad. Bueno, la gente cerca de las fronteras siempre es diferente. En fin, no sé. ¿Cuántas fronteras habremos cruzado ya en Sudamérica? ¿Contando las que repetimos o no? Es que ha habido países en los que hemos cruzado entre Chile y Argentina. 11 veces. Cruzamos 11 veces la frontera. Y luego en los demás, es verdad que no tantas, pero la de Brasil la cruzamos 3 veces, la de Bolivia una vez, ¿no? La de Brasil 4. 4 veces. Si algo así. cruzásemos 3 estaríamos en... Es verdad, es verdad. Bueno, no sé, hemos hecho muchísimas fronteras, ya debería de estar acostumbrada, pero aún así me pongo nerviosa. Así que a ver si todo va bien. ¡Bienvenidos a Colombia! Ya está. 9º país del viaje. Bien rápida la frontera, ¿eh? Bueno, 2 horas. 1 hora 20. 1 hora y 20. Sí, sí. No ha estado nada mal, todo ha ido bien, hemos conseguido hacer todos los trámites de aduanas bien, ni siquiera han revisado el vehículo, o sea que ha sido realmente tranquila, siendo una frontera muy principal y muy grande que nos daba un poquito de miedo. ¿Qué es eso? La comida del gato. ¡Ah, qué bien! Ni siquiera hemos visto el cartel de bienvenidos a Colombia. Sí, estaba en el puente. Hemos pasado caminando, ha sido por eso, y en esta zona no dejaban grabar, pero buscaremos algún cartel. Y ahora a hacer todos los trámites en Ipiales que tenemos que hacer, buscar un chip para el móvil de prepago, hacer el seguro del vehículo del SOAT, conseguir cambiar los dólares por pesos colombianos y tendremos que comer algo. Sí, también. Y por aquí se duerme. Cayu, ¿que has cambiado de país, mi amor? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Que ya estás lejos de Perú!
¿Y tú, Nachete, de Argentina ni te cuento lo lejos que estás? Bienvenida a Colombia, gorda. Ay. Chiqui, ¿dónde andas? Chiqui. Bienvenidos a nuestro primer lugar que vamos a visitar en Colombia. Después de parar en Ipiales para comprar el chip y tener datos en el móvil, sacar dinero, hacer el seguro del vehículo y todos los papeleos que tenemos que hacer en los nuevos países, nos hemos movido 20 minutitos para llegar a este lugar, el Santuario de las Lajas. Ya vais a ver qué impresionante lugar vamos a encontrar. Que nos recibe con lluvia. Es un buen caminito, ¿eh? Alguien está cansado hoy. Y aquí todo está lleno de plaquitas de la gente agradeciendo todos los milagros que la Virgen hizo por ellos. ¡Guau! ¡Hola! Ahí está. Impresionante, ¿eh? Y qué entorno más bonito, ¿eh? Es súper bonito este lugar. $262 ¿De grado? marchas. Escalón. Sí, marchas. Que aquí se nota que no hay pared del fondo, que está Claro, es eso. curioso. Tenemos un vehículo en marcha lenta. Yo no estaba preparada para esto, ¿eh? No sé cuántos escalones me he subido ya. Los que ponía ahí abajo, 240 y no sé qué. Debemos de llevar 200. Bueno. Colombia nos ha recibido con una calada que no hemos podido grabar más en Lajas porque, de verdad, ni volar el dron porque no imagináis la que nos ha caído encima. Así que ya estamos de vuelta a la furgo completamente empapados y nos vamos a buscar el lugar donde parar y descansar hoy, que ha sido un largo día. Porque los cables de Brasil muchísimo. Buenos días. Por aquí siguiendo camino. Salimos de Pasto, que fue el lugar donde pasamos la noche, en un parque ambiental que había al lado de la ciudad, que la verdad que era un sitio súper tranquilo, donde hemos podido sacar a los perros y descansar muy a gustito. Y ahora, con la energía renovada, estamos siguiendo ruta, que hoy tenemos un largo cacho porque tenemos que llegar hasta Popayán. ¿Es eso, no? Sí. Y la verdad que el paisaje por aquí nos está encantando. Estamos haciendo la zona de la Panamericana que va por la cordillera de Nariño, que es como se llama esta provincia, y es muy bonito, muy frondoso, muy salvaje todo, solo que nos han dicho muy concienciadamente que en estos 250 kilómetros no nos desviemos por ninguna circunstancia de la carretera panamericana. Así que aquí estamos disfrutando del paisaje desde la carretera. Al parecer es una zona que no es muy segura en estos momentos, ¿no? Es la zona donde quedaron las, por lo que hemos entendido, las
guerrillas disidentes, ¿no? que no han pactado como las FARC hace unos años. Sigue habiendo episodios violentos y hace poco más de un mes ha habido una explosión, así que por aquí pasamos. Por el día no paramos a menos que sea estrictamente necesario. Es una pena, pero es muy bonito. Hay mucha Colombia para ver, así que no nos parece prudente arriesgar cuando ni siquiera tenemos una noción real del riesgo que tenemos del otro lado. El Valle del Cauca, al parecer, es una zona que ahora mismo tiene mucha inestabilidad y estamos muy cerquita, y que, bueno, ojalá en unos años también se pueda visitar de Colombia porque tiene pinta de ser precioso. Y por lo demás, nuestra querida aplicación del iOverlander tiene un montón de avisos de peligro, robos, grupos armados, coches bomba, que nos han asustado un poco. Luego siempre hay que medir y valorar esto, ¿no? Porque para nada es en todos lados. Lo que pasa es que ha coincidido bastante con lo que nos ha dicho la gente local ayer, que preguntamos en la zona. Así que nos vamos hasta Popayán, y de Popayán iremos rumbo a Cali, saltando más rápido de lo que nos gustaría la provincia de Nariño. Os enseñamos aún así los paisajes desde la carretera, que son preciosos. Ya estamos echando de menos los peajes de €1 de Ecuador, ¿eh? Aquí son todos 13.000, 15.000 pesos, sí, que son como $3 o 4. Policía, era ahí. Sí, sí. ...42 grados. El río fluye. Bueno, claramente hoy hemos sido sorprendidos por el tiempo. Que hace un calor. Pero hemos pasado de 12 grados donde salimos esta mañana, ahora mismo aquí hay 38 grados y medio. Hace mucho calor. Queríamos parar para comer, pero vamos a seguir comiendo de estas cosas que no sabemos el nombre hasta encontrar esto donde no haga tanto calor. Para poder cocinar, si para no poder nos cocinar, morimos. porque si no, encima no tenemos ni lechuga para hacer, entonces hay que cocinar sí o sí. Y a todo esto el paisaje cambió bastante, pero la temperatura no. Pero tenemos árboles, más frondoso, no hay el secarral que veíamos antes, que las montañas estaban muy secas. Aquí vamos siguiendo el curso del río Patia y la verdad que el paisaje es muy bonito. Se ve que hay una fuerte presencia. Ah, mira, Patia, justo este es el pueblo de Patia. Y se nota que hay una fuerte presencia de afrodescendientes aquí, ¿no? Sí. Más que cualquier otro sitio que hayamos visto hasta ahora, probablemente. Menos Brasil. Sí. La verdad que no sabemos el nombre de esto, pero habrá otra forma de comerlo que no sea así igual. O igual estas no están todas buenas, porque algunas saben como a vino. Así que no estoy muy convencido. Pero es mejor esto que tener hambre. Mi amor es blanco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Hola bebé. Me acabo de venir. Estaba contigo hace un momento, sí, amor, sí. Ay, qué cansancio, por favor, mi amor. Comer. ¿Qué
pasa? ¿Cuál es tanta emoción? ¿Cuál es tanta emoción? ¿Cuál es tanta emoción? Bueno, 15 minutos después, la pasta con pesto ganó por goleada a la pasta rápida, eso desde luego, y a las cosas estas cuyo nombre no conocemos. Y así que ahora seguimos en dirección a Popayán. Gracias a los comentarios que nos pusisteis en el vídeo de la semana pasada, ya sabemos que se llaman mortiños. Y ojalá haber sabido antes no solo su nombre, sino cómo se comían, porque los hemos estado comiendo así y todo el mundo nos ha dicho que no se comen así. Estaban muy malos así, pero seguro que en un buen licuado o un jugo son riquísimos. Y una colada morada. Eso, colada morada. Gracias por todo y nos vemos en Popayán. Nunca solo está, no solo está.